Bueno, equipo, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es 18 de noviembre, Día de la Virgen de la Chinita, 12:03. Y damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Espero que te mejores, María. Pedro, gracias por todo el apoyo. Hola, Yuri, bienvenida. Por ahí escribió Roberto que estaba por llegar, pero bueno, por respeto al tiempo de todos ustedes que están desde temprano, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. No voy a comentar el trabajo de Aurora porque no está presente. Y les voy a enviar los comentarios individualizados para no ocuparles el tiempo hoy de esta sesión, en la que el propósito de nuestro trabajo es que hablemos del marco teórico, un componente del cual comenzamos a conversar la semana pasada, que hablábamos de los antecedentes a partir de las preguntas que ustedes hicieron. Entonces, para hoy preparé lo que tiene que ver con el marco teórico. ¿Ok? Hola Jennifer, buenas tardes, bienvenida. Muy bien, voy a compartir pantalla. No sé si se ve, a ver, ¿se ve lo que estoy proyectando? ¿Aló? Sí, profe, Sí se veo, ve. sí, sale Ok. una imagen, Se, elaborar el marco eso. teórico. Elaborar el marco teórico no es hacer una revisión solo documental, no es pasearnos solamente por documentos, textos, libros, sino que es meterse de lleno. Es como cuando te lanzas a una piscina, entonces sumergirte en esa área del conocimiento en la cual está el tema de tu trabajo de grado, en la cual se inserta tu problema, es esa área disciplinar en la que tú estás. Eso es lo que significa elaborar el marco teórico. El marco teórico no es un relleno y bueno, estamos en un nivel, estamos en cuarto nivel, estamos en un nivel de posgrado, ya a estas alturas todos ustedes saben lo que implica una revisión de esta naturaleza y que todo lo que tú coloques en tus referencias como parte de ese marco teórico y todo lo que tú escribas como bases teóricas, conceptos, distinciones, teorías, leyes, todo lo que tú incorpores en tu marco teórico debe ser luego retomado cuando hagas el análisis de los resultados de tu investigación, cuando hagas el análisis de tus variables, cuando hagas el análisis del levantamiento de la data, cuando tú hagas las conclusiones, hay que hacer referencia a ese marco teórico del cual escribiste cuando estaba en esta fase de tu investigación. Entonces, el marco teórico es importante, muy importante. ¿Qué sugiero yo siempre a los investigadores, a los tesistas? Bueno, jóvenes, yo lo que sugiero es que cuando tengas los objetivos listos, conectes como un arbolito tu esquema del marco teórico, o sea, que hagas un árbol también de teoría relacionado con tu árbol de objetivos. Es decir, si mi área disciplinar es las migraciones, entonces, y hay teorías sobre eso, y hay otras investigaciones, o sea, todo lo que tú vas encontrando en la bibliografía o en las referencias, lo conectes, bueno, esto me da respuesta o esto alimenta el objetivo 1, esto alimenta el objetivo 2, o sea, que comuniques. ¿Para qué sugiero eso? Para que no se llenen de páginas y páginas de información que no tienen vínculo directo con tu investigación, para que no se llenen de información vegetativa, ¿sabes? Y que después, ¿qué hago con todo esto? Me llené de páginas innecesarias, donde el jurado va a tener que leer un montón de cosas que a lo mejor ya sabe, sino que coloquemos allí estrictamente lo que nutre, lo que está directamente vinculado con el tema de la investigación y qué mejor conexión que al objetivo. Entonces yo sugiero, así como tú que tengas tus objetivos y luego cuando tengas tú, hagas aparte, o sea, ¿qué sugiero? Uno, tienes tus objetivos de un lado, chévere, tu árbol de objetivos, los objetivos generales con los específicos. Y por otro lado, haces tu esquema teórico, solito, haces tu esquema. Cuando tienes el esquema teórico listo, lo conectas, te volteas a los objetivos y ves qué cosas nutren o ayudan a sustentar cada uno de tus objetivos. Eso es como cuando me van a perdonar el ejemplo tan doméstico. Cuando tú haces arroz con pollo, haces el arroz de un lado, el pollo del otro, los vegetales de otro y después mezclas todo, conectas todo y eso le da sabor, consistencia. Aquí es igual, tienes tus objetivos de un lado, montas tu esquema teórico del otro lado y después los comunicas. ¿Me expliqué?
Sí, profe, sí. Chévere. ¿Dudas? Ok. Voy a ver. ¿Qué elementos conforman el marco teórico? Vamos a compartir esta. Esta imagen la tomé prestada. ¿Qué elementos componen el marco teórico? Usualmente, lo general, ojo, cada investigación es particular y cada investigación tiene sus características y tiene sus, sí, sus características. Pero generalmente lo básico es que tengamos un marco teórico que es que la descripción de todos los elementos teóricos planteados por un autor, dos autores, tres autores, depende de tu investigación. Hay investigaciones que se sustentan en un autor. Mire, yo voy a hacer esta investigación con base en los documentos y sigo con mi queridísima y admirada Hannah Arendt, en los planteamientos de Hannah Arendt en la obra tal. Entonces cito una sola, pero ese es un caso particular. Pero tú en tu marco teórico cita aquellos elementos teóricos en los cuales vas a sustentar y vas a fundamentar, en los cuales se sostiene tu investigación. Puede ser que tú digas, bueno, en este campo del conocimiento hay 5 teorías. Les pongo un ejemplo concreto. En teorías del aprendizaje, bueno, están las teorías conductistas, están las gestaltistas, está la del psicoanálisis, está la humanista, tengo 5 teorías, pero mi investigación la voy a sustentar en constructivismo. Pero yo muestro que tengo conocimiento de que hay diversas teorías que trabajan o que tocan mi objeto del conocimiento, pero yo como investigadora decidí por una. O voy a hacer un trabajo comparativo, entonces yo voy a comparar los principios del aprendizaje, del constructivismo y el conductismo, entonces necesito de las dos. ¿Sí me expliqué? Ok, como el silencio otorga, considero que sí. Ya, ok. El silencio comunica. Si están callados, entonces vamos bien, nos estamos comprendiendo. Tengo también un marco conceptual. Es obligatorio que lo tenga porque si en mi caso no aplica. Yo recomiendo que tengan una sección donde aplique o no aplique, donde yo establezca mis distinciones conceptuales, es decir, cuáles son esas distinciones, esos conceptos que están vinculados con mis variables o con mi objeto de conocimiento, para que tengamos claridad que de aquí en adelante yo voy a llamar violencia tal cosa. Para mí violencia es tal. Se vincula mucho con el marco teórico, se vincula mucho con los postulados o con las teorías que sustentan tu investigación. Entonces, es recomendable cuando se aplique, sobre todo si hay definiciones que son difusas, hay cosas que son muy técnicas, hay cosas que son como muy universales, pero sin embargo yo recomiendo siempre establezca cuáles son las distinciones que son como los drivers de tu investigación, cuáles son esos conceptos pilares del trabajo que se relacionan con tu marco teórico. Entonces tú dices ahí, para nosotros violencia es esto, para mí aprendizaje es esto, para nosotros migración es esto, desplazado según el ACNUR, me apego a la definición de ACNUR, para nosotros, qué sé yo, desnutrición significa tal porque tomo salud es tal cosa, bienestar según la Organización Mundial de la Salud, según, tal cosa según el diccionario de la Organización Internacional de Trabajo, es decir, asume definiciones. ¿Para qué? Para que cuando interpretas resultados tengan una base una base referencial desde la cual estás haciendo el análisis. ¿Sí me explico? Y profe, sí, perfecto. En mi caso sí ahí eh, voy a trabajar con algo de marco conceptual por el tema de la definición de migrantes y refugiados. Y Muy es muy importante para nosotros, sí. excelente, porque hay distinciones que es importante que es clara, qué bueno que lo dice, porque una cosa es el migrante, una cosa es el desplazado y otra cosa es el refugiado, que hay veces que la gente confunde el refugiado con el desplazado. Entonces, si ya tú haces la diferenciación de esos tres conceptos, de ahí en el camino todo el mundo, todo el que lea tu trabajo sabe a qué te estás refiriendo. Y si hay algún momento que haces comparación o haces una referencia, hay claridad del lector sí, y para ti de investigador de qué es lo que estás comunicando. ¿Me expliqué? Sí, profe, sí. Chévere. Y los marcos de referencia, bueno, son lo que, como lo dice su nombre, referentes, que es donde yo puedo incorporar los antecedentes que hablábamos la semana pasada, que bien pueden ser antecedentes de la investigación o antecedentes, o sea, antecedentes del problema o antecedentes del tema en el cual nosotros nos estamos moviendo
asunto que discutimos profusamente la semana pasada, ¿cierto? ¿Para qué tengo yo un marco teórico? Bueno, vamos a concretar y aquí sigo yo compartiéndoles material de una gente muy buena con la cual yo tuve oportunidad de hacer unos cursos. Bueno, mi marco teórico, aquí lo puse más grandecito para que se vea mejor, se ve mejor, ¿verdad? Sí, profe, ya estaba Ajá. aquí yo ¿Para luchando. qué rayos? No, yo se los voy a poner en el... En Miren, el si chat. algo se me Ok. olvida, enviárselos me acuerdo. María, no nos has enviado tal cosa, para yo ponérselos en el Classroom o mandárselos por correo. ¿Para qué tengo yo un marco teórico? Bueno, porque me orienta cómo voy a llevar a cabo el estudio, me dice por dónde está el estado del arte de mi tema, del área temática, del área donde se inserta el problema. ¿Por qué? Porque me da un referente para interpretar lo que les decía. Lo que les decía en la introducción, el marco teórico está allí para que me guíe la investigación, pero para que mis resultados yo los interprete a la luz no en balde tiene el nombre marco. Cuando tú tienes un cuadro en tu casa, tú lo guindas a la pared, lo puedes guindar a la pared así pelado, pero tú normalmente lo pones en un marco. ¿Qué le da el marco? Además del elemento decorativo. Estructura, le da Es- forma. Le da forma, le da estructura, le da límite, le da contexto. Igual aquí, el marco teórico te da un límite de donde tú vas a interpretar resultados, te da contexto, te da base, ¿sí? Entonces, ahí vas a anclar tus interpretaciones, para que tus interpretaciones no solamente sean tus juicios particulares como investigador, sino que tengan también sustento en teoría, porque así lo dice la teoría tal, porque así lo dice el constructivismo, así lo dice las leyes de la física, porque así lo dice la teoría del comercio internacional, o sea, la que sea la teoría que te sustenta, porque así lo dice la teoría del liderazgo Z, así lo dice la teoría del, no sé, el modelo de gestión humana basado en mercantilismo, qué sé yo, lo que sea que sustenta tu investigación. ¿Qué otra función tiene el marco teórico? Que te da unidad de criterio, te da unidad de concepto, establece un único lenguaje. Por eso es que es importante tener distinciones para que tú no tengas que estar repitiendo, sino que ya estableciste que para ti migración es tal cosa, para mí aprendizaje es tal cosa, yo voy a considerar violencia tal cosa. Ah, hay distintos tipos de violencia. Bueno, esta investigación trabaja en violencia psicológica, entendida así. Ah, hay 5 autores fundamentales, pero yo tomo el autor Z. Entonces, te da unidad de criterio, te da unidad de análisis, establece una base de definiciones para que todos hablemos el mismo idioma. Marco, te guía para que te centres en el problema. Por eso les puse la analogía del marco. El marco te da límite, como el marco del cuadro que pegas en la pared. Evita que te vayas por las ramas porque tenemos la tendencia, y sobre todo los latinoamericanos, esto me puede servir, y este fulano dijo esto alimenta tal cosa. Entonces, eso te puede servir. Deme un minuto, chicos. Disculpe. Ok. Y finalmente, o el último punto que es relevante aquí, te orienta para describir lo que observas y para analizar. Límites otra vez, marco, borde. Establece a dónde voy y cómo voy a interpretar esa realidad. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe, sí, profe. ¿Les hace sentido esto que les estoy compartiendo? Sí, aunque bueno, personalmente a mí el marco teórico me da como cierto temor porque, bueno, a veces hay tantas teorías, tanta información, tantos enfoques que cuesta un poco seleccionar aquellos que sean como más adecuados e ir organizándolos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que tengo varias variables, o sea, tengo posverdad por un lado, también tengo políticas públicas en materia de migración. A veces me pregunto, bueno, cómo ir hilando los argumentos de modo que se entienda bien, que se entienda que en mi caso se trata de relacionar y ver si existe una relación entre estas dos variables, ¿no? Eso Sí, lo defines con los objetivos. Cuando hagas el mapa de objetivos y el mapa, el mapa del marco teórico, tu esquema del marco teórico, cuando empieces a conectar uno con otro y vas a ver qué te sirve y qué te sobra. exacto. Y si tu trabajo es relacional, lo dejas escrito también en tus objetivos. Yo voy a relacionar el concepto de posverdad con tal cosa. Yo voy a contextualizar la posverdad en las, o ver las políticas públicas, cómo responden. Tú eres la investigadora, tú eres la que vas a establecer cómo quieres ver la relación entre posverdad y política pública. Eso no te lo dice nadie. Eso es el relacionamiento que quieres hacer tú. Ese es el tejido que tú estás estructurando. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, si hay varios conceptos de posverdad, o sea, sería recomendable que yo, digamos, seleccione uno, el que yo creo que quizás me va a dar como más cancha, o de repente contrastar dos que sean ¿Cuál es el objetivo de la diferentes. O sea, no investigación? sé cómo se... El ¿Cuál es objetivo, el objetivo? el objetivo en general es analizar si hay una relación efectivamente entre posverdad o manifestaciones de posverdad y el diseño de políticas públicas migratorias. Es decir, si de alguna manera la posverdad está incidiendo en cómo se formulan estas políticas y cuáles son sus características. Tienes dos caminos, depende de lo que a ti te interese hacer y cómo lo quieres enfocar. O asumes una y desde esa una definición de posverdad o esa conceptualización, esa teoría de posverdad, analizas todo y la relacionas parada en esa orilla, parada en esa acera, desde esa plataforma. O contrastas cómo se da esa relación, si es que existe, desde mirando desde la orilla A y de la orilla B, desde la teoría A y de la teoría Z. Ok, ok. Depende de lo que tú quieras. Si quieres hacer un estudio correlacional, o sea, perdón, correlacional no, comparativo, oye, ¿qué vinculación hay entre este concepto posverdad y las políticas migratorias desde la teoría A y de la teoría B y las comparo? O si tú simplemente asumes responsablemente como investigador, yo me paro en este paradigma y lo voy a analizar desde este único paradigma. Nadie te lo puede cuestionar porque es tu decisión. Lo importante para cuando vayas a defender es que tengas suficientes argumentos, porque el jurado lo que te va a preguntar, no te va a preguntar la teoría en sí, ¿por qué elegiste esa teoría y no otra? ¿Por qué decidiste pararte en una teoría y no comparar? Y tú tienes tus argumentos. Bueno, mis objetivos, porque me planteé como objetivo esto, esto y esto. El driver de mi investigación era este y este. ¿Sí me explico? Sí, buenísimo, profe. Gracias. ¿Te quedó claro? ¿Te hace sentido? Correcto. Ok. Chévere. Ok, vamos a compartirles. Gracias por sus preguntas, son todas muy valiosas. Ok. ¿Por dónde empiezo? Para hacer mi marco teórico. Primero, revisar lo que hay. Reinicio y revisión de la literatura, cosa que ya ustedes están haciendo. ¿Correcto? Sí, sí. Ustedes han ido investigando. Sí, sí, claro. Ok, y van a seguir. ¿Y sabes de dónde salen tus variables? Por eso, ¿por qué creen que las variables están en el capítulo del marco teórico y no están en otro lado? Porque las variables salen de tu teoría, salen de tus objetivos y salen de la revisión teórica. El segundo paso es que recuperes, que obtengas. Y aquí mi recomendación, sobre todo cuando hagan revisiones digitales, enseguida guarden la referencia porque las páginas se mueven, las páginas son dinámicas, los portales quitan información. Entonces, cualquiera que lea tu trabajo y después lo vaya a buscar, si no está, tú mismo investigando, cuando luego vas a volver, ya no está. ¿Y cómo citas? Porque tienes que colocar la fuente, ¿sabes?
Entonces, recuperen siempre. Hagan fichas. Ojo, y cuando le digo fichas no me refiero solo a los cartones de rayitas que utilizábamos en mi época de pregrado. Haz tus fichas digitales, tengan todo fichado para que puedan organizar información. ¿Es un trabajón al principio? Sí, pero te ahorra camino cuando estructuras el marco teórico y cuando estás haciendo el análisis de resultados. Lo otro, consulte. Primero haces un listado, ¿qué es lo que hay? Haces como un barrido, ¿qué es lo que hay? Y después que haces el barrido empiezas a ver y empiezas a seleccionar, a quedarte con lo que sirve y a descartar lo que no es útil para tu investigación. Por muy interesante que parezca, pero si no te aporta a tu objetivo, no te sirve. Extraes, recopilas, depuras lo que te sirve, es lo que acaba de decir. Sistematizas, construyes tu marco teórico, es cuando haces tu esquema y es cuando le vas metiendo el relleno. ¿Qué recomiendo yo? Hacer esquemas. Yo soy muy de esquemas, muy amarilla. Ustedes hagan esquemas y después los vas rellenando, porque el esquema te guía en tu camino de investigación, ¿sí? Ah, Marian, a mí no me funcionan los esquemas. Yo voy y escribo directo. Chévere, ese es tu estilo. Lo que tienes que estar seguro después es que eso te resulte útil y valioso para la investigación que estás realizando. ¿Se entienden? Sí. Ok. Aquí le voy a dar respuesta o ampliar, perdón, no, aquí no aquí se la doy. Aquí vamos a ampliar la respuesta a cita. Revisas, o sea, hay dos momentos, cuando revisas y cuando seleccionas. Primero, hago todo lo que vimos antes, reviso lo que hay disponible, el estado del arte, la bibliografía, y cuando hablamos de documentos no me refiero solo a papel, películas, entrevistas, cartas, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la próxima sesión la vamos a dedicar toda a APA 7, vamos a ver todos los tipos de documentos que hay, la validez, o el valor científico que puede tener un correo electrónico, una entrevista, un programa de video, un programa de radio, todo eso tiene valor, todo eso tiene peso y todo eso es documento, siempre que tú lo tengas bien referenciado. Todos esos son documentos válidos para ti. María, una entrevista, sí. Un video en YouTube, también. Un webinar, también. Las diapositivas que presentaron en un curso al que yo fui, también. Todo eso es documento que te sirve para tu investigación. Y luego adoptas una teoría o una perspectiva. Oye, Marian, pero es que yo quiero ver desde las tres perspectivas que hay para entender el problema alimentario, el problema migratorio. Bueno, usa las tres si tu trabajo es comparativo. Pero para llegar aquí a esta adopción, has tenido que haber leído bastante. Has tenido que tener mucha claridad de ese espectro teórico que gira alrededor del tema de tu investigación. A ver, hay preguntas en el chat. Muy importante el tema de las normas APA, si te interesa. Todo eso, Mari, a partir ya de la próxima clase, vamos a dedicarnos a APA. Y vamos a ir viendo APA y metodología, porque ustedes ya vieron estudio de caso, ustedes vieron toda la parte metodológica con Mabel, pero vamos a ir viendo ya, como entramos a la parte metodológica, le voy a dedicar un espacio enorme a APA. Ya con resúmenes y tips e infografías como esta de las normas APA y vamos a ver ejemplos y vamos a hacer ejercicios. Ok. Y ustedes dirán, ajá, y las fuentes, o sea, porque yo tengo que la teoría, tengo fuentes de información. ¿Qué tipos de fuentes voy a utilizar o qué tipos de fuentes son válidas y cuáles no válidas? Todo lo que tú tengas bien referenciado y que aporte a tu objetivo es una fuente válida, pero hay distintos tipos de fuentes y es lo que vamos a conversar en este segmento. Dicho sea de paso, usted solo va a poner en las referencias bibliográficas aquellas fuentes que usted haya consultado y que estén referidas. Jennifer tiene dificultades de conexión. Ok, Jennifer, tranquila, esto luego queda grabado. Todo lo que usted cite es lo que usted va a poner en referencia bibliográfica. Ay, Marian, pero yo revisé 150 fuentes, pero cité 80.
Perdí las otras 70, no las perdiste porque hiciste revisión, pero no las vas a poner en la última parte del informe, en referencias bibliográficas, porque no las citaste. Todo lo que cites, directo o indirectamente, pero que tú hagas referencia en tu informe de investigación es lo que vas a poner en la mal llamada bibliografía. Así hayas visto 200, tú solo vas a poner ahí las que citaste, las que usaste efectivamente. Y eso es normal, porque nosotros tenemos que hacer una selección, una depuración de cuáles son los documentos de la fuente que yo estoy utilizando. Entonces, distinguimos básicamente 3 tipos de fuentes. Las fuentes primarias o directas, que son aquellas originales. Por ejemplo, el libro o los documentos de fulano de tal. Si estoy estudiando a Hannah Arendt, los libros de Hannah Arendt, así sea una traducción, no la interpretación de Hannah Arendt. Si yo quiero hablar sobre Amartya Sen, bueno, mi fuente primaria, fuente directa es el libro de Amartya Sen, Desarrollo como Libertad. Eso pueden ser libros, publicaciones, cartas, videos, periódicos, artículos de revista, entrevistas, podcasts, otros trabajos de investigación, presentaciones en ponencias en congresos. Piense que les dice patentes, normas, bueno, la norma Covenin ZZ7. Todo eso son fuentes primarias siempre que sea de su autor directamente, del original. ¿Me expliqué? Sí, profesora, se explicó. Ok. Muy bien. Si hay fuentes primarias, hay secundarias. ¿Qué creen ustedes que son las secundarias? Bueno, las del material audiovisual que pueden servir de recursos. No tan así. Si tú tienes un material audiovisual y ese material audiovisual tiene una entrevista que le hicieron al fulano de tal, porque estás hablando de migración, entrevistaron al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, de Ecuador, y tiene ese material audiovisual y la entrevista es directa, eso es una fuente primaria. Si es directa, la fuente primaria cuando es directa es del original, del quien lo dijo primero. Puede ser un video, puede ser primaria. Ahora, si el video es de Pedro Silva interpretando la obra de Hannah Arendt, esa es secundaria. Las secundarias suelen ser compilaciones, referencias, resúmenes, interpretaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo a ver si se entiende. Yo puedo tener el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Esa es fuente primaria. Claro, es una traducción. Pero si yo cito El arte de la guerra para ejecutivo, que es la transferencia de los planteamientos de Sun Tzu que escribió en el año X al mundo moderno y el mundo empresarial, esa es secundaria, porque es Pedro Silva interpretando a Sun Tzu y haciendo una analogía con el ambiente del bélico hacia el ambiente empresarial. ¿Sí se ve? O yo cité a un trabajo del profesor Jesús López interpretando a Hannah Arendt o interpretando a Amartya Sen. El libro de Amartya Sen, El desarrollo para la libertad, era mi fuente primaria, pero el libro de Jesús López, que interpreta y vincula la teoría del desarrollo con la teoría de la planificación y los planes del Estado venezolano, pero él interpretando a Amartya, ese es secundaria. ¿Sí se ve? Sí. Aunque bueno, al menos yo en la universidad escuchaba mucho el hecho de la recomendación de que si bien te puedes apoyar en fuentes secundarias, también es siempre bueno remitirse a las primarias, sobre todo si vas a hacer referencia a, por ejemplo, a Hannah Arendt. O sea, de repente las interpretaciones de Hannah Arendt te van a ayudar, pero siempre es bueno hablar de lo que Hannah Arendt dice directamente en alguno de sus libros, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Prioricen las fuentes primarias. La secundaria te ayuda. Y es bueno, porque tú de repente puedes compartir o no la interpretación. Tú de repente puedes decir, yo en mi exposición, en mi explicación, en mi análisis, bueno, fulano de tal interpretó tal cosa, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o me baso en la interpretación de menganito y tal. ¿Sí lo ven?
Claro. Pero la recomendación siempre va a ser esta: privilegien las primarias. Pero yo no puedo dejar de decirles que existen las secundarias y que existen las terciarias. Por ejemplo, se termina, ahorita está el Congreso de Neumonología. El Congreso de Neumonología comenzó hoy en el Hotel Eurobuilding y termina el domingo. Si después sale un trabajo, sale una obra que compile a todas, ¿sí? Y hacen como un catálogo y hay un resumen y una cuestión, ahí estamos hablando de una fuente terciaria. ¿Le hace sentido? ¿Me expliqué? No, no me queda claro lo de fuente terciaria, profe. Ya no veo ya no se ve la proyección. Ya no oigo a nadie. No, profe, está por ahí, tampoco no la escuchamos. Tiene el micrófono en silencio. ¿Será que se le desconectó? Esperemos. Ok, aquí estoy. Ajá. ¿Alguien no tenía claro la terciaria? Hello. Sí, escuchan? profe, ¿Me por favor, escuchan? sí. Ahora sí, sí Ok, puede refrescar un poco lo de las terciarias, porque ahí sí me... voy. Supongamos que hay hay un ejemplo en Sanders. En el año 2007 se dio como un evento, como un congreso sobre violencia. Y discúlpenme que yo cite tanto violencia, pero es que sobre violencia fue mi trabajo de maestría en el Sanders, ¿no? Y luego el Sanders sacó una publicación que ya voy a buscar la imagen porque creo que la persona que preguntó quería ver la imagen. Ya se las voy a proyectar. Un segundito. Discúlpame. Tipos de aquí está. Aquí está, tipos de para que vayamos sobre el texto. Y así te doy respuesta. Tengo la primaria, que es mi fuente directa, es decir, el trabajo o la presentación que yo cité de Hannah, de la presentación que hizo la profesora Magali Huggins. Conocen a Magali, ¿verdad? De nuestros Sanders. Directamente la cité a ella porque yo trabajé sobre la obra de ella, sobre un artículo que publicó en la página del Observatorio Venezolano de la Mujer, de la Violencia hacia la Mujer. La vi en un programa de televisión y cité el programa de televisión y cito directamente las palabras o el libro de la profesora Magali. Una fuente secundaria son un resumen, porque resulta que Marian Suárez hizo una interpretación del trabajo de Magali en relación con la violencia y tal, y que sí, los derechos de las mujeres, y soy secundaria.
Pero resulta que tuvimos un congreso sobre violencia y hay una compilación y Pedro Silva, Pedro, disculpa que te cite tanto, y Pedro resulta que hizo una compilación y pone una sección, la revista del CENDES. La revista del CENDES puede ser una fuente terciaria. ¿Por qué? Porque hay artículos originales, hay interpretaciones, hay listas de referencia, hay resúmenes de simposio, hay información sobre asociaciones, nombres de empresas, nombres de organismos, títulos de reporte, hay listas. A veces ellos colocan unas listas de investigaciones sobre temas determinados. Esas son terciarias. ¿Se ven? ¿Sí te queda claro a la persona que tenía la duda? Sí, profe, sí. Ahora Ahora ya sí, entendí. Sí, sí, ya me quedó más chévere, claro la chévere. contestación. Aquí estamos para responder. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Hello. Si no dicen nada, no hay duda. Están todos claritos como el agua del mar. Por los momentos, sí. Ay, qué bueno. Eso me encanta escucharle una pregunta en el chat. Ok, Julieta, sí, pero a ver, Sí, profe. ¿cuáles sería? Vamos a hacer un barrido acá de sus temas. ¿Cómo imaginan su marco teórico? ¿Qué debería llevar? Desde los objetivos que se han planteado, desde el planteamiento de sus temas. A ver. Bueno, profe, en mi caso, como, ya, disculpe, rápidamente, en mi caso, el tema de la posverdad, o sea, indagar un poco en el concepto y cómo se entiende, o sea, cómo se origina en la esfera pública. Y digo la esfera Ujú. pública porque lo que me interesa es analizar si ha tenido efectos en el diseño de políticas públicas migratorias. Ahí, bueno, también Ok. tendría que indagar un poco en a qué nos referimos con políticas públicas migratorias, qué es Ujú. migración, cuáles son sus efectos, y luego relacionar estas variables. Lo que sí me surge la duda ahorita, por cierto, es que, bueno, inicialmente esto es algo que estoy debatiendo con mi tutora, pero posiblemente sea a través de estudio de casos, o sea, seleccionar un par de casos, analizar cuáles han sido las políticas públicas migratorias en estos países y por supuesto si ha habido manifestaciones de posverdad y todo eso. Pero no sé si en el marco teórico, porque bueno, el estudio de casos se va a dar en el desarrollo del trabajo. O sea, yo me Ujú. introducir en cada caso e ir observando, describiendo, etcétera. Pero no sé si en el marco teórico yo también tendría ya que ir asomando, no sé, la situación general de estos países o simplemente me quedo con los conceptos, variables, todo lo teórico y ya luego el análisis en la realidad práctica lo hago en el desarrollo, en los capítulos. Según cómo estén tus objetivos, porque tú puedes, cita, contextualizar y hacer una descripción general de la situación de esos países, ¿sí? Sí. Y luego cuando empieces después que levantes la información, cuando hagas el análisis de resultados, ahí sí vas a lo específico, pero tú puedes hacer una descripción social del país X, de lo que ocurrió en la región en términos de migración, por qué se ha dado la migración venezolana, porque son parte de los elementos que te van a servir para hacer el análisis después. Exacto. Ok, ok. Entonces ya yo puedo ir asomando en el marco teórico. Sí, perfectamente. Lo importante es cómo lo estés planteando. Perfecto. Pero bueno, eso, analizar qué es posverdad, porque además es un concepto relativamente nuevo y poco claro. Bueno, y también hay un enfoque, o sea, yo lo pretendo ver desde un enfoque de políticas públicas que es el constructivismo social. Ahí también Ujú. tendré que va Sí, ese enfoque. señorita, eso tienes que ponerlo. Excelente. Otra pregunta.
Hello. Hola, profe, ¿cómo está? Muy Hola, bien. bien. Bueno, para ser sincera, la clase pasada no enteré y tengo que ponerme al día con varias cosas que usted ha dicho. Igual yo tomé la recomendación que me hizo mi compañero Roberto y empecé a leer varias de las cosas, hablando de esto de marco teórico y de esto, bueno, todo lo que hay que investigar de bibliografía, pues para tener el contexto. Y bueno, él me decía, ¿te acuerdas que Roberto me dio unas recomendaciones específicas de ver a nivel de historia cómo se ha visto afectada en este caso la mujer con esta ausencia de algún familiar, en este caso el hombre, y todo lo que ha tenido que hacer en la historia venezolana? Entonces, bueno, no había leído ninguno de esos libros, me parece interesante. Entonces, fíjense, hablaba, yo tratando de darle la relación, y a veces me parece súper compleja, pero en uno de esos libros, que ahora no recuerdo, pero tengo que buscar mi agendita que vengo del trabajo, no tengo, pero decían que mucho tiene que ver con la cultura venezolana, el hecho de que eh, se, se sienta en la población un paternalismo, ¿no? Y pues habla de la guerra civil. No te escuché nada. Se perdió, se cortó, Julie. Llegué hasta paternalismo. Hablaban pues ya, se fueron hasta la historia de nuestras guerras de independencia y que posiblemente, déjeme buscar la autora, yo no sé si Roberto está por allí, que fue el joven que me dio esta recomendación, pero el punto está, es que me pareció el tratar de enlazar, ¿no? Cómo nuestra historia, nuestras raíces pueden estar afectando el cómo las mujeres viven el estar sola. Inclusive hablaban de querer estar solas porque hablaban también de cómo el esposo cubre ese papel del hombre. Entonces, bueno, súper interesante, tratando yo de ver cómo se mezclan tantas cosas, porque mi tema es con las distintas guerras que tuvimos acá de independencia civil y cómo está afectando este otro fenómeno, que era lo que me decía Roberto, en estos últimos años, que también mujeres han quedado solas. Entonces, bueno, me pareció súper interesante. Yo mi cerebro ahí tratando de tantas variables y verlas y tratar de hacer digamos, un marco teórico que me oriente, Lo que te va a dar claridad, ¿sabes qué es? La lectura. Mientras más leas, más claro vas a tener el panorama. Mientras más leas, Bueno, más esta es la claridad vas a misión. tener. Esa es la misión y esquematiza, Yulu. Haz esquema. No hay nada que sea más útil que hacer esquema. Haga el esquema. Sí. Sí, Y cuando hagas el esquema, yo leí lo enchufas, de los... lo conectas con tus objetivos y eso te va a dar claridad. Sí, como llevo este planteamiento, porque la vez pasada, entiendo que usted habló de los objetivos y ya Sí. precisando, ahí me quedé. ¿Aló? Ay, profe, no me escuchan. No, Déjame quitar querida. la cámara, a ver. Sí. Ahora sí. Ajá, ahora sí. ¿Me escucha, profe? ¿Me Sí, señora. escuchan? Sí. Ah, bueno, ya quité la cámara a ver si me deja. Bueno, el hecho de no tener los objetivos completos, capaz y entonces no me deja vincular adecuadamente todo. Exactamente. Tienes que tener tus objetivos. Si los objetivos, no, eso es como que te vas de viaje, vámonos de vacaciones, ajá, vamos a hacer la maleta. Ok, pero si no he definido a dónde me voy, entonces no sé si meto traje de baño o meto suéter, porque si voy a Mérida, meto el pasamontaña, pero si voy a Margarita, meto el traje de baño. Entonces no puedo hacer maleta porque no sé a dónde voy a ir. E igualito, para que usted pueda hacer ese esquema y definirlo, tiene que tener los objetivos claros. Sí, que fue la clase pasada, así que bueno, me tengo que poner ahí el día y ya ir aterrizando esos objetivos, porque bueno, igual la lectura, no sé si me llegaron a escuchar,
esta relación cultural y todo lo que vivieron aquellas mujeres con la guerra civil, la guerra de independencia, y cómo quedaron algunos patrones y que pudieran estar afectando este proceso de migración, donde también quedaron muchas mujeres solas, pero bueno, están, el comportamiento inclusive parece similar, pero son cuestiones que trataré de plasmar en los objetivos para ver si este tipo de investigaciones y lo que pretendo hacer en campo pudiera tener conclusiones adecuadas a lo que Exactamente. al O te conocimiento. surge otro enfoque, o de la lectura de los antecedentes, de la revisión, pueda surgir otro punto de vista y entonces puedas hacer otra cosa. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Muchas Entonces, gracias. a su orden, la misión que ustedes tienen esta semana es revisen sus objetivos y hagan el esquema de lo que llevan de su marco teórico para que puedan contrastar su esquema de marco teórico con sus objetivos. Y la próxima semana vamos a trabajar en APA. ¿Ok? Sí, Profe, profe, excelente. disculpen. Ah, dime, Profe, Mari. que aquí conseguí el nombre de la autora, se llama Ana Teresa Torres. Me parece súper interesante lo que ella hace toda una evaluación de la herencia que tenemos y aquellas evaluaciones que hicieron de cómo se comportó la población en estas guerras. Pero bueno, Ana Teresa Torres se llama la Ok. investigadora. Hay un trabajo Gracias. que hizo, gracias a ti, que hizo la doctora Magali Ugui en su trabajo doctoral en Sendes. Esto se lo dejo de dato, porque es súper interesante, un trabajo bellísimo que hizo Magali sobre el rol de o sea, ella trabaja feminismo y trabaja violencia y esto, ¿no? El rol de la mujer en la política venezolana desde la época de la independencia. Ok. Se lo dejo de dato, solo para que lo Ok. tengan. Ok, bueno chicos, si no hay más preguntas, ¿tenemos clara nuestra misión de esta semana? Sí, profe, sí. Chévere, entonces, bueno, estamos en comunicación, trabajen con sus objetivos y conecten sus marcos teóricos. Si sus objetivos, si al de ustedes leer, se dan cuenta que tienen que reformular objetivos, lo hacen y lo miran con su tutor. Lo ven con su tutor, que es la persona que conoce del tema a profundidad, para que estén articulados. Todo de la mano del tutor. El tutor es el coautor de su trabajo, ¿oyeron? Ustedes son los autores, pero el tutor es el coautor. Bueno, profe, estoy en esto, definiendo ese tutor finalmente con quien voy a trabajar. Pero bueno, Ok. está bien. Vaya, bueno, si no tienes tutor, bueno, entonces define los objetivos, si hay que reformular, si quieres mirarlos conmigo, me escribes y los vemos. Ustedes me pueden escribir cualquier día de la semana, a cualquier hora. Yo en lo que tenga, lo vea y tenga el espacio, les respondo. No dejen de hacerlo. Listo, Está gracias, bien, profe. A sus órdenes. Chao. Chao. Profe, gracias. Feliz fin de semana, cuídense, feliz día de la chinita y bueno, que estemos todos muy bien. Chao, profe, gracias.